Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. El Señor le dará a beber el agua de la sabiduría. Se apoyarán en él y no vacilarán. Él los llenará de gloria eternamente. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en este día en misa gregoriana por el eterno descanso de José Evangelista Briceño, Félix Enrique Briceños. En el último día de misa gregoriana por el eterno descanso de Alfonso Miramonte, Soledad Duarte, Rodolfo Salazar y Evangelina Márquez. Continuamos la misa gregoriana por el eterno descanso de Eleazar González Escobar y María Dolores Bernal García. Pedimos también por la salud de María de Jesús Cervantes. Oramos por la tranquilidad emocional y espiritual de los inmigrantes. Oramos por la resignación de la familia de Eleazar González. Oramos por nuestro país Venezuela, México y Estados Unidos. Oramos por la salud y recuperación de Alejandro Salazar Gutiérrez. Oramos por la familia Salazar Gutiérrez para que Dios le dé el don de la fortaleza. Oramos por la vida y salud de Teddy Paulina Ar. Oramos por la paz del mundo y oramos en acción de gracias a Dios por la vida, por las personas que piden oración, por Venezuela y por la intercesión de los santos. Oramos también por la conversión de Jonathan y de Jesús Alejandro Robles. Oramos por el matrimonio de Arnoldo Vázquez y Estivaliz Enciso. Oramos también por el matrimonio de Yuridia Lorenzo y Gerardo Trani. Oramos por la conversión de Giovanni Isabel Iñiguez, José Guadalupe Bernal y Aristeo Vázquez. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. Oramos por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Oramos por las intenciones que dejas en los comentarios y aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que, conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial, la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaban y exhortaban, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: en el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, pues que en ti, Señor, hemos confiado. Todos. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor,
apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabunit, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y le contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Si quieres orar en misa gregoriana, te puedes comunicar conmigo a través del WhatsApp. Y así nosotros poder orar en este tiempo por los fieles difuntos, donde en este tiempo celebramos la resurrección, pero también vamos a ir hablando sobre el sacramento del bautismo. Hoy el Evangelio de San Juan, pero también el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla a nosotros, mire, uno del anuncio de que Cristo ha resucitado y otro del anuncio que hace Pedro a los fieles o a los judíos. ¿Para qué? Para que vuelvan al camino del Señor. Vamos a meditar la palabra de Dios. Muchas veces hemos hablado del sacramento del bautismo, pero no está de más volverlo a recordar. ¿Por qué? Mire, porque nosotros debemos aprender, porque olvidamos muy rápido todas las cosas, las olvidamos demasiado rápido. Vamos a meditar este evangelio de San Juan, pero también vamos a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles. La misión de la mujer. Mire, en la iglesia nosotros hemos visto últimamente, oye,
que la mujer tiene eh, la valentía de llevar la palabra de Dios, vamos a decirlo de esta manera. Ella es la que en la liturgia, si nosotros prestamos atención y si nosotros meditamos, son las que proclaman la palabra de Dios. A pesar de que tenemos al sacerdote, al obispo, al cardenal o al papa que presiden la Santa Misa, que son los presidentes en la celebración, pero las mujeres juegan un papel importante en la vida de la iglesia. Es más, la iglesia es madre, la iglesia es maestra, porque Cristo es el maestro y tenemos al Padre. Oye, y la iglesia es presidida por hombres. Muchos hablan y muchos dicen, oye, ¿por qué la mujer no puede ser diaconisa? ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdotisa? Primero, porque no lo quiso Dios de esa manera. Dios eligió a hombres. Ya, si Jesucristo habla, nosotros obedecemos. Pero nosotros a veces somos tan rebeldes, que queremos cambiar las cosas de Jesús, las órdenes de Jesús. Es más, el Señor nos va a decir, es que ustedes son tan buenos en quitar la ley de Dios para asumir tradiciones de los hombres. Oye, Dios nos deja a los apóstoles, nos dejó y nos constituyó hombres para que presidieran su iglesia, pero nosotros somos tan rebeldes que queremos suprimir en la palabra, las cosas de Dios para colocar tradiciones de los hombres. Y ya lo hemos visto en otras religiones, cómo lo están haciendo. Cuestiones de hombres, no cuestiones de Dios. Ahora bien, lo que Dios nos dice a nosotros es lo que debemos asumir. El Evangelio de San Juan, mire, nos muestra a nosotros que fue una mujer. Mire cómo lo dice la palabra. El día de la resurrección, María, ¿de qué María nos habla? Al final del Evangelio, en el versículo 18, nos dice María Magdalena. Es esa. El día de la resurrección, ¿qué día es? El día domingo. Por eso los cristianos dedicamos el domingo ¿a quién? A Dios. El primer día de la semana dirá la palabra de Dios. O dirá la palabra de Dios. El primer día después del sábado, el domingo. Los cristianos nos reunimos, los judíos se reunían los sábados. Pablo le predicaba los sábados porque los domingos se reunía con la asamblea cristiana, con aquellos que dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles, por primera vez se le llamaron cristianos en Antioquía a los discípulos. Entonces, ese primer día de la resurrección, dice, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Ya hemos hablado del sepulcro. Ya hemos hablado nosotros de lo que significa visitar los sepulcros. Oye, lo visito porque creo en la resurrección, porque voy a orar por este fiel difunto. Uno es y yendo a visitarlo y otro es, oye, yo mando a hacer una misa. Si nosotros leemos el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43 en adelante, nos va a decir que, oye, Judas, aquel hombre, mandó a celebrar sacrificio para el perdón de los pecados por aquellos que habían muerto. Oye, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo recordamos el día Jueves Santo. Si no ha visto la misa, vaya en vivo la misa del Jueves Santo. Oye, donde nos dice que el sacrificio se ofrece por los pecados, tanto de los vivos en esta tierra como de los que ya partieron a la casa del Padre. Por eso siempre le decimos a cada uno de ustedes, ¿quiere mandar a hacer una misa gregoriana? ¿Qué significa una misa gregoriana? Orar 30 días por un fiel difunto, por su mamá, por su papá. Hágalo, porque eso significa de que usted cree en la resurrección. Usted cree en la resurrección. Y por eso el libro de Maccabeos dice, orar por los difuntos significa de que lo hacemos porque creemos que un día vamos a resucitar. Y este evangelio nos lo va a decir. Entonces, le demostramos y que creemos en la resurrección cuando voy allá al panteón, como dicen algunos, cuando voy al cementerio, cuando voy allá al lugar de los sepulcros y hago una oración, en este caso el rezo del Santo Rosario, o cualquier oración que yo pueda hacer por mi fiel difunto. Y dice la palabra de Dios, María, porque es una costumbre judía que tomamos los cristianos, porque creemos al igual que ellos en la resurrección, nos dice la palabra de Dios, estaba junto al sepulcro de Jesús llorando. Sin dejar de llorar,
se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Oye, ¿qué fue lo que vio María? Dos ángeles. Y si nosotros vemos nuestra religión, nos menciona siempre a los ángeles, a los espíritus de Dios. Unos ángeles van a representar al mismo Señor, otros van a ser mensajeros y así sucesivamente. Cada ángel tiene su servicio que debe realizar. Están los ángeles de la guarda, pero están el ángel del Señor que representa al mismo Dios, que es como si Dios estuviera presente, es como si Dios mismo estuviera hablando. Oye, ¿hay jerarquía en los ángeles? Claro que sí la hay. Y escuchen bien, dice, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro junto a los pies. Dice la palabra de Dios, oye, mira, habían dos ángeles, no les coloca nombre y no dice cómo se llaman, lo mismo. No como nosotros lo vemos en el Evangelio de San Lucas, que nos habla que el ángel del Señor llamado Gabriel se presentó a la Virgen. Este ángel tiene nombre. Este que se le presenta a, a María Magdalena son dos. No les colocan nombre. Solamente nos da importancia del mensaje que dan. Y dice, estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles, que son los servidores de Dios, les preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. La pregunta de María o la afirmación a la pregunta que le hacen a María sería correcto, es que ella está preocupada por el Señor. Todavía no lo ha entendido, porque el Señor, a pesar de que le había dicho a los apóstoles, que tampoco han comprendido, oye, los ángeles le hacen esta pregunta, ¿por qué llora? Y la preocupación de María es que el Señor no está en el sepulcro. Ella no había entendido cuando el Señor dijo, y a lo que él se refería, destruyan este templo y lo construiré en 3 días. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si ustedes miran hacia atrás, oye, vemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 16 que el Espíritu Santo bajó, se abrieron los cielos, el Espíritu bajó en forma de paloma y se posó sobre él. Cuando el Espíritu posa sobre él, su cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. A ese templo estaba hablando y a ese templo se va a referir Pablo más adelante. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y por eso no debemos dejarlo corromper. Lo que nos va a decir a nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. ¿Cómo es este mundo? Corrompido. Oye, y Pablo no va a decir, hay que cuidar el templo porque se lo podemos corromper. Oye, el Señor nos está diciendo a nosotros que Él va a resucitar, que Él va a restaurar el templo, que es su propio cuerpo, y que después nos va a dejar el Espíritu Santo. La preocupación de María es que ella no ha entendido que el Señor ha resucitado. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Oye, porque en su mente, en su pensamiento, María creía que Jesús todavía estaba muerto. Entonces él le dijo, cuando Jesús le habla, mujer, ¿por qué está llorando? ¿A quién busca? Dice la palabra de Dios, ella creyendo que era el jardinero, todavía a pesar de que lo había escuchado, no había captado su voz, no había conocido la voz del Señor. Dice, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Primero le dijo, mujer, y ya luego la llamó por su nombre. Mire, el Señor no va a decir, oye, yo llamo a mis ovejas por su nombre y ellas escuchan mi voz. Cuando el Señor llama a María y la llama por su nombre diciéndole, María, ella se volvió y exclamó, Rabunit, oye, maestro, maestro, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retenga. María estaba llorando por la pérdida de un ser querido. En este caso, ¿a quién quería María? A Jesús. Mire, y aquí tema para las madres.
Y aquí tema para los padres y aquí tema para los hijos. Cuando usted llora, y está bien que llore, pero por eso la palabra de Dios nos va a decir a nosotros, mire, usted debe llorar al difunto. Claro que sí, llórelo, porque es un ser querido. María Magdalena lloraba al Señor, pero usted no se puede quedar solamente en el llanto, en la desesperación, en la tristeza. Usted debe creer más que en eso, debe creer en la resurrección. Oye, un día vamos a resucitar. Padre, pero es que no voy a volver a ver a mi hijo, no voy a volver a ver a mi padre o a mi madre, no voy a volver a ver a mi ser querido, no voy a volver a ver a mi esposo o a mi esposa. Llórelo, sí, llórelo, y está bien. Pero no se puede quedar en esa tristeza, y va a decir la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico, capítulo 38. Nos va a decir a nosotros, mire, hasta cierto tiempo. Después de ese tiempo, séquese las lágrimas y aparte esa tristeza de su corazón y continúe su vida. Porque cuando usted llora y llora, no por un año, sino por 2 y 3 y 10 y 15 años, dice la palabra de Dios, oye, usted lo que hace es retener al difunto. En otra palabra, no lo deja descansar, ¿qué? En paz. No lo deja descansar en paz. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Y dice, le dijo Jesús, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Oye, a los difuntos no hay que retenerlos en esta vida. A los difuntos hay que dejarlos ir, porque un día van a resucitar. Y es el mismo Jesús que nos lo aclara a nosotros. María, ya no debes estar triste. María, ya no debes estar llorando. María, ya no debes estar haciendo esas cosas. Llore a su difunto, sí. Nosotros es nuestra costumbre en nuestro pueblo hacerle el velorio al difunto. Luego continuamos con un novenario. Rezamos durante esos días. Hacemos duelo y lloramos lo que tenemos que llorar. Luego a los 6 meses y luego al año. Y ya cerramos el ciclo. Decimos, este es el cabo de año, es decir, cerramos el ciclo de la pérdida. Oye, hasta este día yo voy a llorar al difunto. Hasta este día yo lo voy a retener. Hasta este día voy a estar triste por él. Y de ahí en adelante, cuando aquí se acaba o termina el cabo de año, ya nosotros debemos dejar que el difunto descanse en paz. Y ya no debo llorar yo por él. Ya debo continuar mi vida. Y muchas personas cristianas, incluso católicos, no lo han entendido. Padre, pero es que yo lo amaba mucho. ¿Y quién dijo que si usted deja de llorar, ya no lo va a amar más? Es su hijo y usted lo va a amar toda la vida. Pero no significa de que porque sea su hijo, sea su hija, sea su esposo, sea su esposa, sea su papá, o sea su mamá, o sea un tío, una abuela, un sobrino, un yerno, una nuera, no importa quién sea, no significa de que usted lo debe retener en esta vida para demostrarle el amor. Lo amó y si son marido y mujer es hasta que la muerte lo separe, porque si no usted lo va a retener en este mundo y no lo va a dejar descansar en paz. Oye, algún día él va a resucitar y usted tiene que pensar en su propia vida. Ahora usted debe pensar en su propio encuentro con el Señor y prepararse para él. Por eso el Señor le va a decir a María, no me retengas, ya yo deja de llorar, ya estoy vivo. Ahora me corresponde ¿qué? Subir a Dios. ¿Cuántos difuntos no están retenidos en esta vida porque la gente no los deja? Oye, padre, entonces no le hago más misa. No, hágale misa, claro que sí, para que el Señor le perdone sus pecados. Es diferente a que usted se ponga a llorar todos los días por el difunto. Cuando usted llora todos los días por el difunto y ya ha pasado mucho tiempo después del cabo de año, usted lo que hace es retener. Pero lo que sí puede hacer usted, voy a mandar a hacer una misa para el perdón de sus pecados, para que pueda ir al encuentro con Dios. Voy a ofrecer una misa. Voy a ofrecerle misa gregoriana. Porque debemos estar claros. Cuando usted llora al difunto, lo está reteniendo. Pero cuando usted reza por él en una misa, le está pidiendo para que perdone sus pecados. Oye, no llore más por él. Cerramos el ciclo y ahora oro por él para que así Dios le perdone sus pecados. Eso también se demuestra el amor. Eso demuestra el amor. Pero no puedo seguir llorando, sabiendo yo y que creo en la resurrección. Lloramos por un tiempo, dice la palabra de Dios, y después de ese tiempo, oye, voy a rezar por él.
voy a rezar, pero no voy a llorar más ni voy a guardar más luto. No me voy a sentir triste porque así es la vida y ya partió a la casa del Padre. Por eso el Señor dice, no me retenga porque todavía no he subido al Padre. Oye, deje subir a ese difunto al Padre. Déjelo que vaya al encuentro con Dios. Y en vez de llorar y en vez de ponerse triste, mándele a hacer la misa. Vamos a orar para que Dios le perdone los pecados. Y dice, ve y decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Oye, Jesús nos enseña que el Padre de Él es nuestro Padre, que el Dios de Él es nuestro Dios. María Magdalena fue a ver a los discípulos. María Magdalena va a ser el apóstol de los apóstoles, como lo decía días atrás. María es la que va a anunciarle, es la que va a llevar el mensaje. Y mire cómo lo va a decir. Fue a ver a los discípulos y les anunció. Oye, ella es la que le anuncia. Ella es el mensajero de los mensajeros. Anuncio. Y les anunció, he visto al Señor. Y le contó lo que Jesús le había dicho. Oye, María se va a convertir y va a dejar al Señor. Ya no va a estar triste, ahora va a estar alegre. Su alegría debe ser que él va a ir al encuentro con el Señor. Y por eso debes orar para ayudar a tu fiel difunto, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, tío, sobrino, a que se encuentre, o el que sea, para que se encuentre con Dios. Oye, voy a mandarle a hacer misas, voy a rezar yo en mi casa para que mi alegría sea grande de que Él vaya al encuentro con ese Dios y que un día nos podamos encontrar en el cielo. ¿Cómo hago yo para entrar en el cielo? Primero con el bautismo. Y aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de San Juan, nos muestra a nosotros, oye, lo que el Señor le da la importancia a las mujeres. Le da la importancia, mire, mujeres que son catequistas, mujeres que son del ministerio del electorado, mujeres que ayudan en el acolitado, oye, mujeres que tienen tantas cosas en la catequesis, en las pastorales, en las comunidades. Oye, Dios le da la importancia, le dio un papel importante a María. Oye, es anunciar la palabra de Dios. ¿A quién? A los discípulos, a los apóstoles. Las mujeres tienen el deber y la misión de llevar la palabra de Dios. ¿A quién? Incluso a sus hogares, a sus hijos y a sus esposos. Esa es la misión de la mujer, llevar la palabra de Dios, y Dios las ha elegido para eso, para que lleven el anuncio, para que lleven la palabra de Dios, para que muestren el camino de la resurrección, de que Cristo ha resucitado y que esperamos encontrarnos. Por eso, nosotros entonces escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que muchas veces los protestantes transdiversan, es decir, que no saben predicar. ¿Y por qué viene a colación los protestantes? Oye, porque son los que hacen daño, porque usan la palabra de Dios y la usan mal. Y escuchen bien, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, Pedro les contestó, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Qué significa conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús? Oye, Jesús da una orden. En el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Capítulo 28, versículo 20. ¿Qué va a decir el Señor? Mire, el Señor dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Oye, Jesús está dando un mandato. En el nombre de Jesús, yo te ordeno que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no lo han entendido los protestantes. Los protestantes creen que decir en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús te bautizo. Ellos creen que es así. No, Jesús da una orden en nombre de Jesús. Y a nombre de Jesús, ¿cómo manda él a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. De la fórmula trinitaria. De la fórmula trinitaria. Entonces, cuando Pedro dice conviértanse y bauticen en el nombre de Jesús, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, en la cita bíblica de San Mateo 3:16 que hablábamos atrás, oye, vamos a ver que Jesús va a ser bautizado, que Jesús va a recibir el Espíritu Santo y que la voz del Padre se escuchó que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo, en él me complazco. En el bautismo van a estar las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo nos va a decir en el capítulo 28, versículo 20, vayan y hagan que todos mis pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, porque en el misterio o en el sacramento del bautismo están las tres personas juntas, no está solamente Jesús. No es decir, en el nombre de Jesús yo te bautizo, en el nombre de Jesucristo. Oye, Jesús manda a bautizar. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados. Oye, usted se bautiza y se le perdonan todos los pecados, incluyendo el pecado original. El que nos habla el Salmo 50, mira que en la culpa nací, pecador me concibió. ¿Quién? Oye, pecador me concibió mi madre. Hoy la palabra de Dios nos habla de eso, que el bautismo es para el perdón de los pecados y que debemos convertirnos. En este caso, Pedro le está hablando a los adultos, a los adultos. ¿Para qué? Para que los adultos se conviertan y se bauticen. Dice, y recibirán el Espíritu Santo. Oye, ¿qué pasa con el bautismo? Si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16, dice, después que se fue bautizado, salió del agua, se abrieron los cielos. 1, con el bautismo se nos abren los cielos. 2, recibimos el Espíritu Santo. Y 3, nos hacemos hijos amados de Dios. Por eso Pedro va a decir, con el bautismo que recibimos, se nos perdona a nosotros todos nuestros pecados. Y si se nos perdonan los pecados, automáticamente recibimos el Espíritu Santo. Esto fue lo que nos quiso dejar nuestro Señor. Nuestro Señor nos dice a nosotros que cuando somos bautizados recibimos el Espíritu Santo. Oye, a nosotros se nos necesita perdonar los pecados. A Jesús no, porque Él es la gracia pura. Él es la gracia. Él no necesita del perdón. Nosotros los mortales sí necesitamos del perdón de los pecados. Por eso necesitamos al Cordero. Lo que Juan el Bautista va a señalar y siempre lo vamos a recordar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero nos deja el bautismo para que se nos abran las puertas del cielo, porque están ¿qué? Están cerradas. Están cerradas. Cuando somos bautizados se nos abren las puertas del cielo. Segundo, se nos perdonan los pecados para que podamos recibir el Espíritu Santo. Y tercero, que nos convertimos en hijos amados de Dios, en hijos de Dios. Y dice, porque la promesa de Dios valen para ustedes. Entonces Pedro le estaba predicando a los adultos. Y los protestantes creen que solamente hay que predicarle a los adultos. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros le predicamos a los adultos y le hablamos del bautismo, dice, esa es una promesa de Dios que vale para ustedes, los grandes, los que les predicamos, y para sus hijos. Oye, ¿usted en su familia tiene hijos? Sí. Cuando a usted le regalan algo, sea de alimento, oye, le dicen a usted, mire, esto es para usted. ¿Usted se lo come solo o lo reparte con su familia? De repente a lo mejor usted es egoísta y se lo come solo. Pero si usted no es egoísta y sabe que tiene una familia y dice, oye, voy a llevar esto a mi casa y lo voy a compartir con mis hijos. A pesar de que se lo dieron a usted, usted dice, voy a compartirlo con él. El don de Dios no es solamente para usted. El don de Dios, dice Pedro, es para usted, pero también para sus hijos. Y dice Pedro, y también para los paganos, para todos, que el Señor Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Entonces, ¿el sacramento del bautismo es para quién? Para todos, no es para un grupo en especial. No es solamente para los adultos y privas a los niños. No es solamente para ti y privas a los paganos. Dice Pedro, y si nosotros sabemos entender, dice es para todos. Y cuando se dice todos, es todos, grandes y pequeños. Para ustedes y para sus hijos. Puede ser que usted tenga un hijo de 8 días, como un hijo de 1 año, como un hijo de 15 años, etcétera. Y si nosotros lo vamos viendo como la circuncisión, oye, la circuncisión era primero que ya Abraham tenía 99 años y entonces tenía unos hijos y a esos hijos él los circuncidó. Oye, uno tenía 13 y otro era más pequeño. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el bautismo no es solamente para los adultos, sino el bautismo es para todos. Es para todos. Para que todos sean hijos de ¿quién? De Dios. Para que todos reciban el Espíritu Santo y para que todos se les perdone los pecados. Pero los protestantes no han entendido esto y entonces por eso dicen, los niños no se deben bautizar. ¿Por qué? Porque es una mala exégesis.
es una mala predicación, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Es para ustedes, vale para ustedes y vale para sus hijos. Por eso nos va a decir a nosotros la palabra de Dios. Con estas palabras y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciendo, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron. Oye, y dice, y se le agregaron unas 3,000 personas, entre grandes y pequeños. Oye, y hemos escuchado muchos testimonios cuando hay gente que se acerca y dice, Padre, mire, vengo a traer a mi hijo para que usted le saque el diablo. Hay gente que dice así, para que usted le saque el demonio. Padre, es que mi hijo está viendo esto, está viendo aquello, está viendo, es que mi hijo está hablando. Oye, ¿por qué? Porque no es hijo de Dios, porque es una criatura. Y el enemigo lo sabe, que todavía sin recibir el bautismo no puede ser hijo de Dios. Y por eso el Señor nos lo va a aclarar en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 5. En verdad le digo que si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Que si usted no es bautizado no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso la iglesia nos enseña a nosotros, si alguien muere sin bautizo, no se le puede colocar ni agua bendita al féretro. No se le puede colocar agua bendita al cadáver o al difunto, como usted lo quiera llamar. No se le puede colocar agua bendita si nunca fue bautizado. ¿Esto por qué? Porque la iglesia nos enseña que el bautismo nos abre las puertas del cielo. Y Jesús lo corrobora. La iglesia nos lo enseña. Y Jesús nos lo enseña también. Si no nace, no puede entrar al reino de los cielos. Oye, aquellas madres que abortan a sus hijos, que un día le impidieron abrirle las puertas del cielo. Oye, y dirá usted, no, padre, pero Dios es misericordioso. Dios es y esos niños van a ir al cielo. Oye, tendremos que hacer mucha, pero mucha oración por él. Porque al cielo no puede entrar nada impuro. Porque esa alma, a pesar, y ese niño, a pesar de que no nació para este mundo, ya traía el pecado original. Pero esperemos en la misericordia de Dios. No nos adelantamos, pero tampoco nos atrasamos. Solamente decimos lo que el Señor nos dice a nosotros en el Evangelio. Y aquí un llamado para las mujeres y usted que escucha a través de las redes sociales. Cuando usted escuche hablar de una mujer que quiera abortar, dígale que no. Mire, por eso hay mucha gente que reza frente a institutos donde aplican el aborto. Pero muchas veces estamos rezando y no sabemos por qué lo hacemos. Solamente decimos, oye, no queremos que aborte. Pero eso va más allá. Cuando nosotros rezamos y queremos impedir que aborten, es porque queremos salvar un alma. Es porque ese niño tiene que nacer y tiene que ser bautizado. Bautizado. Porque un niño que es asesinado o que es abortado, vamos a decirlo así, que es abortado, es como aquel que viene a este mundo y no se bautiza. ¿Podemos nosotros decir que no lo aborten y que nazcan? Sí, pero ¿de qué nos sirve a nosotros que nazcan en esta vida y no se bauticen? Es como si lo hubieran abortado. Porque igual no recibió ¿qué? El sacramento del bautismo. Y pobre de aquellas personas que se aplican a este trabajo, porque van a ser condenadas también. Porque uno de los mandamientos dice no matar, no matar. Y no solamente matan, sino que condenan a ese niño al fuego del infierno. ¿Por qué? Porque llevan el pecado original. Al cielo no puede entrar nada impuro. Aunque la iglesia nos dice a nosotros que Dios tiene infinita misericordia. Pero es que Jesús nos lo aclara en el Evangelio de San Juan. Oye, si no nace, en verdad les digo, es una realidad. Si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Oye, deberíamos agradecer a nuestras madres por traernos al mundo y bautizarnos. Usted ya le ha dado a su mamá, gracias madre por traerme al mundo y por haberme bautizado. Gracias papá por traerme al mundo y también haberme bautizado. No serán los mejores cristianos ni los mejores católicos, pero no nos abortaron y sino que nos dejaron nacer. Y no solamente nos dejaron nacer, sino que nos hicieron hijos de Dios. ¿Ya le has agradecido a tus padres por eso o no le has agradecido? Oye, porque la palabra de Dios nos habla de eso. En verdad les digo, si no nacen del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, ya conocemos nosotros la gran importancia del bautismo. Y usted mamá, usted papá, usted tío o tía o abuelo o abuela, se debe esforzar por enseñarle eso a los más pequeños. Y debe enseñar usted eso a sus hijos. Oye, tiene usted una nieta que no la ha bautizado, háblele.
esa nieta no puede vivir en este mundo sin el bautismo. Le está cerrando la oportunidad de entrarle al cielo a esa persona. Oye, ¿por qué ser tan egoísta? Y algunos crecen y cuando llegan a la madurez, cuando llegan al raciocinio, dicen, yo me quiero bautizar. Aunque el papá nunca le provocó, aunque la mamá nunca le provocó, y esos niños se hacen bautizar. Hoy día los niños hacen que sus padres vayan a la iglesia, cuando deberían ser los padres quienes deberían enseñarle a sus hijos a ir a la iglesia, a buscar los sacramentos, no solamente por un mero cumplimiento, sino por una vida cristiana mejor. Oye, debemos bautizarnos y debemos aceptar la palabra de quién, la palabra de Dios. Hoy debemos nosotros aceptar la palabra y bautizarnos. Y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Entonces, otra palabra, agregarnos a aquel número de hijos de Dios para recibir el Espíritu Santo y que se nos borre cualquier pecado, especialmente el pecado original. Entonces, Dios nos invita a nosotros a que, a que Él esté en nuestra vida y que nosotros seamos sus hijos. Dios quiere aparecer en nuestra vida y nosotros muchas veces nos alejamos de Él. Pues que esta palabra de Dios, nosotros cada día busquemos llevarla a aquellos que verdad lo necesiten. No se dejen engañar por los protestantes. Cuando dice, un niño no se debe bautizar. Oye, le vas a negar. Por eso decimos que los protestantes son los hijos del diablo, son los servidores de Satanás, porque le niegan a un niño, cuando el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí, le niegan a un niño la entrada en el reino de los cielos. Le niegan a un niño la pureza y la limpieza de su corazón y de su alma y de que se le quite el pecado original. Le niegan a un niño recibir el Espíritu Santo. Y le niegan a un niño ser hijo de quién, de Dios. Eso hacen los protestantes. Le niegan a los más pequeños que se acerquen a quién, a Jesús. Y eso quien lo hace el diablo. Y lo hacen a través de quién, de los protestantes. Tenga cuidado si está hablando con un protestante, no se haga cómplice de ello. Bautice a sus hijos. Si usted está grande y no se bautice, y si usted sabe de alguien, muéstrele esta misa para que se dé cuenta. Y si alguien está a punto de quitar la vida a su hijo en el vientre, también dígale cuidado, porque usted tiene que dejar que ese hijo sea hijo de Dios. Pues que para Dios sea la gloria y que nosotros podamos ser sus hijos por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos nuestras peticiones. Partícipe de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidámosles, hermano, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz de Cristo, que trajo a los apóstoles, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la iglesia, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que, así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María,
que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús, santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no. No, no pasarán. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, mi mamá María Roa y Flor Ruiz, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoce. Por ello y todo lo suyo, por el perdón de sus pecados y la salvación que espera, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosmo y Damián, y la de todos los santos por su mérito y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestro día, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y acepta, Señor, esta ofrenda de tu siervo que hoy te ofrecemos, especialmente por aquellos que hace renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándole todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestro día y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó en sus santas y venerables manos pan, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo. Lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Aclamar el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tu siervo y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado en sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Eduardo Contreras, mi papá Filadelfo Fumán, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios nos damos la paz. La paz sea contigo.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Aleluya. Oremos. Escucha a Dios Todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, preparanos para alcanzar la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Alfonso Miramontes, Soledad Duarte y Rodolfo Salazar y Evangelina Márquez descansan de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, especialmente de Alfonso Miramontes, Soledad Duarte, Rodolfo Salazar y Evangelina Márquez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
desciendan sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le cantamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.